Bueno, vamos a entrar a la palabra esta mañana y vamos a abrir las escrituras en el libro, en el libro del Éxodo. Éxodo en el capítulo 33 y en el verso 14. Esta mañana vamos a tratar la primera parte sobre el tema guardados para un propósito doble, la tierra prometida, su presencia. El libro del Éxodo en el capítulo 33 a nosotros nos deja ver, y en el verso 14 nos hace ver, hermanos, como el Señor le habló a Moisés. Y vean lo que él le dijo. Y si usted hoy en esta mañana así lo quiere, así lo cree, porque lo que creo me gobierna, usted puede decir: yo tomo esa palabra, yo la pongo en mi mente, y el Espíritu Santo podrá bajarla al corazón y podré yo vivirla. Le dijo a Moisés en Éxodo 33:14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya, gloria al Señor, amados, bendito sea el Señor. Esta es una palabra que fue dada a Moisés, pero es una palabra, hermanos, que ha trascendido en el tiempo. Es una palabra que también en el Nuevo Testamento nosotros podemos verla. Es cuando nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está con nosotros todos los días. Y Él también dice: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Este capítulo 33 de Éxodo, en esta palabra, en el Nuevo Testamento, a nosotros también nos anuncia, hermanos, que nosotros tenemos palabra de Dios para nosotros, como la iglesia que nace después del Antiguo Testamento, porque nuestro Señor no nos ha dejado. Guardados para un propósito doble, hermanos. La tierra prometida, su presencia. Hermanos, vamos a tener un viaje a la tierra prometida. Veremos pasajes sobre la vida del pueblo de Dios y también de la vida de Josué. La identidad, propósito y presencia de Jehová Sama. Vamos a hablar qué es y qué significa Jehová Sama. Jehová Sama significa su presencia con nosotros. Hermanos, vamos a estar haciendo todo este viaje, este recorrido hacia la tierra prometida, hermanos, en donde sabemos que también a través de la vida de Josué, ese hombre que después de Moisés el Señor lo bendijo y tomó el ánimo y tomó la fuerza, y el Señor lo dirigió por el poder de su gracia y de su espíritu. Hermanos, en este viaje veremos una iglesia y creyentes guardados para un propósito, la tierra prometida y su presencia en nosotros. Hermanos, cuando los momentos difíciles a la vida vienen, y como nosotros hoy vivimos este capítulo un poco extraño de la vida, en donde estamos, ¿verdad?, en medio de una crisis de salud, en medio de una crisis financiera, en medio de tantos aspectos, el Señor dice: no, ustedes han sido guardados para un propósito. Ustedes han sido guardados para un propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque para nuestro Señor, cuando nosotros vemos que el mundo está nervioso, cuando el mundo está haciendo muchas cosas, cuando el mundo habla de lo imposible, nuestro Señor adelanta su voz y dice: nada es imposible para mí. Nada es imposible para mí. Hermanos, la palabra imposible no pertenece al vocabulario sobrenatural, sino al vocabulario natural. Imposibles son las cosas para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Es interesante ver cómo Dios, al imposible natural del hombre, Dios le antepone el nada. Dios, ante el imposible, que el ser humano en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, nos podemos muchas veces nosotros decir: no, es que esto es imposible. El Señor adelanta su criterio, el Señor adelanta su palabra y dice: nada es imposible para mí. Aleluya. Hermanos, y estas son palabras que a nosotros nos deben consolar. Por eso decía, iniciando este tema, este momento, hermanos, que yo sí quiero asumir el reto de la palabra que Dios trae esta mañana. Y yo quiero decir: Señor, sí, tu presencia irá conmigo y sé que tú me darás descanso. Tú no me vas a dejar, tú me vas a sostener, tú me sostendrás. Hoy cantamos también:
tú me vas a sostener, porque ese es nuestro Dios. Hermanos, tendremos este viaje y en medio de todo esto no hay nada imposible para nuestro Señor. En medio de lo que vamos a ir en el aprendizaje, hermanos, vamos a ver este doble propósito. Cuando nosotros hablamos de un doble propósito, en medio de lo que es la tierra prometida y lo que es la presencia del Señor, hermanos, hay aspectos que Dios quiere ministrarnos en esta mañana a través de las Escrituras. Dios quiere ministrarnos a través de la palabra, porque es la ministración que es válida. No es lo que el mensajero diga, es lo que el mensaje de Dios diga, y que el mensajero afine su corazón para poder decir lo que Dios quiere por su Espíritu decir a través de la palabra. Hermanos, no es lo que el pastor diga, es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra dice. Y nosotros, cuando invocamos el nombre, cuando ponemos en la perspectiva adecuada la palabra, las cosas caen por su propio peso, porque la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Aleluya. El doble propósito que el Señor tiene y ha tenido es, en esta generalidad de este doble propósito, el Señor enmarcó básicamente algunas cosas. El Señor lo ha preservado a usted y a mí, hermanos, para poder llevarlo a un lugar. Él quiere lograr algo de su vida que va más allá de los milagros, hermanos. Piensen esto, pensemos en esto. Piensen todas las maneras que Dios guardó a Israel, su pueblo escogido. Hermanos, Él los guardó de las 10 plagas en Egipto. Él los libró del ejército del faraón en el Mar Rojo. Él los sanó de las mordidas mortales de las serpientes en el desierto. Y las personas testificaron del poder guardador de Dios a sus hijos y a sus nietos. El Señor nos libró, dicen, de todos nuestros enemigos. Él nos dio comida, decía el pueblo, y nos dio agua, y mantuvo nuestras ropas sin que se gastaran. Él guardó a Israel en todo, amados hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sí tiene un propósito. El Señor tiene un gran propósito y por eso nos ha preservado. Por eso el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, aleluya, en el cual tenemos paz en el Espíritu y tenemos la seguridad y la convicción que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Hermanos, pero era todo el testimonio de Israel. ¿Fueron esas personas guardadas y protegidas para terminar muriéndose en el desierto? Moisés testificó, y vean lo que Moisés en el libro de Deuteronomio, él dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Moisés le estaba diciendo a Israel, miren Israel, a todas las maneras milagrosas que Dios usó para sacarlos de la esclavitud. ¿Por qué creen que Dios hizo esto? Parece que Moisés le está diciendo al pueblo, entiendan, vean cómo Dios nos sacó de mano de esclavitud, del arado pesado, del yugo de esclavitud. Él nos sacó, le decía al pueblo. Miren todas las maneras milagrosas. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el gran propósito de Dios en medio de este pueblo? Hermanos, tenía que ver porque ellos habían sido elegidos por Dios para ponerles como un pueblo especial, como una nación santa, como una nación querida y preferida de Él. Ahora, ¿por qué creen que Él los eligió? ¿Y por qué les puso la marca de especial desde antes de la fundación del mundo? El Señor habla de Israel como su especial tesoro. Aleluya. Habla de ese pueblo como un pueblo que Él ama. Hermanos, Él los libró de la esclavitud. ¿Por qué los libró de la esclavitud? ¿Por qué los bendijo cuando merecían ser abandonados? Hermanos, porque el Señor lo ha preservado a usted también para poder llevarlo a un lugar. Hermano, y si usted quiere tomar esta palabra, tómela en el nombre de Jesús de Nazaret. Él te ha preservado para llevarte a un lugar. Lo que estás viviendo en tu vida particular, en tu vida personal, lo que estás viviendo en medio de cualquiera que sea la crisis, la situación adversa, en cualquier área de tu vida, Él te ha preservado porque Él quiere llevarte a un lugar. Él quiere lograr algo más en su vida que más allá de los milagros. Gloria a Dios por los milagros de Dios. Gloria a Dios por los favores de Dios. Gloria a Dios por sus misericordias. Hermanos, pero hay algo más
que el Señor de verdad quiere ministrarnos a nosotros. El Señor no solamente quiere meternos a una tierra. El apóstol Pablo pudo experimentar el poder de Dios, hermanos, pero qué glorioso fue, porque el mismo Saulo de Tarso, hermanos, en ese momento donde él fue impactado por la presencia del mismo Jesús de Nazaret, que se le aparece, hermanos, en medio del camino a Damasco. Después de eso, la Escritura dice que Pablo se apartó por un tiempo y ahí le fue revelado, aleluya, le fue revelado, dice, se me reveló a mí el Hijo, Cristo revelado, la revelación de Jesús, la revelación de Cristo en él, la esperanza de gloria. Nuestra tierra prometida hoy es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria. Ahora, otro de los grandes propósitos y el doble propósito, tenemos uno que es la tierra prometida y vamos a estar avanzando en esta mañana y en los Dios primero nos dé vida para seguir en este recorrido hacia la tierra prometida y poder ver otros aspectos que serán importantísimos, hermanos. Como Josué, hermanos, envía algunos espías, como Josué prepara en el capítulo 1, hermanos, todo lo que tiene que ver con la conquista. Como en el capítulo 2, Josué va a mandar a los espías a Jericó. Vamos a ver el paso del Jordán. Posiblemente esta mañana yo quiero hacer un énfasis, por lo menos iniciar con el paso del Jordán, como las 12 piedras tomadas en el Jordán, la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Hay tanto recorrido que tiene tanto significado y es una palabra profética cumplida y por cumplir. Escuche esto, mi amado hermano, una palabra profética cumplida y por cumplir. ¿Por qué cumplida? Bueno, porque en el pueblo de Israel estos eventos se volvieron una realidad. Pero estos son sombra y figura de aquellas cosas que tienen que cumplirse en nosotros. Nosotros también estamos llamados a pasar el Jordán. Nosotros también estamos llamados a hacer otras cosas y poder ver la gracia y la misericordia de Dios. El Señor también está llamándonos a que nosotros levantemos un altar de adoración a su nombre. Él está diciendo altares familiares. Aleluya. Por eso digo, son parte de la forma, de la sombra y la figura. Para nosotros también esta palabra tendrá que tener su cumplimiento en vivencia. Ahora, el otro propósito es que Dios está presente. Jehová Sama. Hermanos, cuando hablamos de Jehová Sama, es importante, interesante. Vean este texto de Hechos, capítulo 4, verso 13. Y voy solamente a hablar del 13. Ahí está en pantalla. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, si usted se anima esta mañana, yo le invito a que usted haga suya la reflexión de esa última frase. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Si usted quiere, dígaselo, hermano. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, para ser un miembro de la verdadera iglesia de Dios, usted y yo debemos ser conocidos por el nombre de Jehová Sama, Jehová presente. Dios está presente, significa Jehová Sama. Dios está presente. El Señor está allí. Eso significa. Ezequiel en el capítulo 48, hermanos, en el verso 35, que es, dicho sea de paso, es el último texto del libro del profeta Ezequiel. Y si usted quiere, vamos un momento ahí, porque es interesante poder ver todo el versículo para hablar con respecto a esto de Jehová Sama. Ezequiel en el capítulo 48, verso 35, abra sus Biblias, tengan sus Biblias ahí. Aleluya. Siempre digo lo mismo, me gusta oír el sonar de las hojas. La Biblia de papel es preciosa, hermanos. No tengo nada contra la tecnología, la uso, pero me encanta la palabra, la Biblia, la palabra que suena, las hojas, hermanos. Aleluya. Aleluya, que también nos da identidad como creyentes. Vean lo que dice 48:35. Hermanos, dice,
En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Así termina Ezequiel en la profecía, donde él está hablando, hermanos, y viene diciendo qué es lo que estaba aconteciendo en la tierra, que se repartirían por las suertes de la heredad de las tribus de Israel, y estas eran las posesiones que había dicho Jehová el Señor. Y dice que en toda la ciudad y al lado del norte y en todo lo que las tribus de Israel, ¿verdad? En las tres puertas que tenían, que era la puerta de Judá, la puerta de Leví y la otra puerta, ¿verdad? Al final dice que en derredor de todo eso, que era herencia de ellos, ¿verdad? Tendrían 18,000 cañas, ¿verdad? Y el nombre de la ciudad desde aquel día sería Jehová Sama. Aleluya. Dios está presente. Vean qué clase de nombre, hermano. Yo creo que debiéramos de tener nosotros esta perspectiva de decir qué especial nombre para una ciudad. Jehová Sama. ¿A dónde vive usted? En Jehová Sama. Dios está presente. Aleluya. Hermanos, esta es una de las grandes cosas que son emocionantes de poder ver cómo Dios, de verdad, en el propósito doble, la tierra prometida y su presencia. Hermanos, si somos nosotros honestos, tenemos que admitir que no sentimos la dulce presencia del Señor entre los cristianos muy a menudo. ¿Por qué, hermanos? Los cristianos gastan su tiempo envueltos en muy buenas actividades religiosas. A veces hay muchas dinámicas que son grupos de oración, ministerios de alcance, hay muchas cosas que se hacen y todo esto, hermano, es muy elogiable. Aplausos. Es muy elogiable. Creo que como iglesia necesitamos darnos a la comunidad. Como iglesia debemos de proclamar el nombre del Señor a través de nuestras dádivas, a través de tener programas y ministerios de alcance, de evangelismo, de canasta básica, que se extienda más allá de nuestra comunidad. Hermanos, esto es loable, es elogiable, es aplaudible. Sin embargo, pero muchos, hermanos, de estos mismos cristianos, lamentablemente pasan poco o nada de tiempo ministrando al Señor en alabanza, en adoración, en presencia, en ministración, en estudio de la palabra. Muy pocos o casi nada de tiempo ministran en el secreto de la oración. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que la presencia del Señor simplemente no puede ser falsificada, amados hermanos. Y esto es cierto, ya sea que se aplique a la vida de usted y de mi persona como individuos o del cuerpo de Cristo como la iglesia. Y yo cuando me refiero a la presencia de Dios, hermanos, no estoy hablando de alguna aura espiritual que envuelve místicamente a una persona. No, hermanos amados, o que algo desciende sobre el culto en la iglesia. Esto no es verdad así. En lugar de eso, yo estoy hablando y lo hablo en el nombre de Jesús y le exhorto en esta mañana y le animo y me animo en esta mañana y me exhorto también en esta mañana porque yo soy parte de este pueblo, hermanos, que de verdad nosotros estemos caminando y hablando del resultado de un caminar de fe, simple pero poderoso. Un caminar de fe simple pero poderoso. Aleluya, hermanos. Ya sea que se manifieste en la vida de un cristiano, de una congregación entera. Hermanos, que las personas puedan notar, como lo hicieron con Pedro, con Juan, y que les decían, ay, ¿qué es esto? Estos hombres son personas no estudiadas. Son personas muy simples, son personas que no tienen tanto verbo, son personas que no son letradas. Pero estas personas, y dice, y note la palabra ahí en Hechos 4:13, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Nuestro gran reto en esta mañana, hermanos, puede ver tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus compañeros de trabajo pueden ver a Jesús, pueden ver que usted ha estado con Jesús, pueden decirle, usted sí que es extraño, usted es diferente, usted no es normal. Sí, porque ¿verdad? No ser normal implica ser como extraterrestre, porque ya no, aunque estamos en el mundo, no vivimos en este mundo, no somos del mundo, aunque vivimos aquí.
Hermanos, pero eso es lo que tiene que maravillar al mundo, la presencia del Señor. Que alguien pueda identificarnos como creyentes, como cristianos. Que alguien pueda decir, mira, esta persona es distinta, mira este hombre cómo trabaja, esta mujer, mira este muchacho, mira este joven, qué diferente que habla, qué diferente que hace, que viste, que tiene un comportamiento distinto, y no es por las cosas externas, sino porque lo que está dentro sale. Jesús internamente obrando externamente. Jesús internamente obrando externamente. Y que nuestras esposas se sorprendan de decir, wow, este hombre de verdad que sí anduvo con Jesús. Este sí es cierto que se me parece a mí al Jesús de la gloria. Aleluya. Que nosotros podamos decir de nuestros hijos, wow, hijo, de verdad que usted sí, parece que usted está como muy a la par de Jesús, parece que estás gastando tiempo con Cristo. Una iglesia que parezca que de verdad huela a Cristo, que de verdad una iglesia que sea reconocida en medio de la comunidad en donde se está estableciendo la iglesia local, que somos gente que de verdad podemos entender y ser reconocidos que hemos estado con Jesús. Jehová Sama. Esto significa la presencia del Señor. Hermanos, esta congregación verdaderamente cree en Cristo porque sale olor grato de Cristo. Ahora, se necesita mucho más que un pastor justo para producir una iglesia Jehová Sama. Se necesita gente justa, amado. Se necesitan personas de Dios que se encierren a solas con Él. Y si una persona extraña al terminar el culto dice, yo sentí la presencia de Jesús allá adentro, usted puede estar seguro, hermanos, que no fue por la prédica o por la alabanza. Fue porque una congregación justa entró en la casa de Dios y la gloria de Dios estaba en medio de ellos. Hoy tuvimos una linda, hermosa alabanza. Gracias a Dios por la disposición en el corazón del chino de Rebe, que se disponen en su corazón, y de usted y de mi persona, que también alabamos y bendecimos el nombre del Señor, y entonces la presencia del Señor es una realidad. Pero nosotros, amados hermanos, necesitamos entender que cuando la gente venga a la comunidad de fe, pueda decir y estar seguro que no fue por lo que el pastor dijo, no fue por aquella alabanza, no, fue porque la congregación justa, una congregación honesta, transparente, una congregación santa, se reunió alrededor de esta casa y la gloria de Dios estaba en medio de ellos. Y eso sucede, hermanos, cuando usted y yo en la intimidad, cuando usted y yo en el secreto, en esa santidad, en la intimidad, nosotros apartamos tiempo para Dios, sacamos tiempo para Dios. Esto pasa cuando nosotros hacemos lo que la Escritura nos dice, cuando nosotros entendemos que Dios nos está invitando a orar, a ayunar, a predicar, a evangelizar, a congregarnos, a estudiar las Escrituras, a dar, a sembrar en el reino de los cielos. Cuando esto pasa en lo íntimo, cuando esto se da en el secreto, por supuesto que sale a la luz y esa chispa puede encender un gran fuego. La Escritura dice que se admiraron de ellos y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, ¿cuál era la señal que distinguía a Pedro y a Juan? Era la presencia de Jesús. Ellos tenían la semejanza y el espíritu de Cristo mismo. ¡Aleluya! Ellos tenían, hermanos, la presencia de Jesús. Ellos tenían la semejanza del Espíritu. Sigamos en nuestro recorrido en esta mañana, porque hay algunos aspectos que son interesantes e importantes ver. Sigamos el camino y vamos a entrar a atravesar el Jordán. Recuerde, nosotros hemos sido preservados por Dios para ir al cumplimiento de la promesa de Dios. Básicamente dos aspectos, la tierra prometida y su presencia. Aleluya. El Señor a nosotros siempre nos preservó, hermanos, como el pueblo de Israel. Hermanos, el libro de Josué, este libro de Josué hace una excelente analogía del conocimiento y experiencia de la vida cristiana diaria. El cruzar el río Jordán ilustra de una forma bellísima nuestra presente experiencia con Cristo. Y yo quiero hacer este paralelo para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Porque el Antiguo Testamento, hermanos, realmente se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. O el Nuevo Testamento se debe interpretar a la luz del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento
tiene forma, sombra y figura para que nosotros hoy experimentemos también, hermanos, lo que aquel pueblo experimentó. Y nosotros somos llamados por Dios, porque la sombra de testigos que hemos tenido, de hombres y mujeres que vivieron el Evangelio, que sufrieron, que murieron, que padecieron, aleluya, por causa de Cristo, por causa del reino, por causa de Dios, hermanos, nos dejaron ejemplo. Entonces, vamos a cruzar el río Jordán para ver cómo nosotros, y la ilustración nos muestra realmente esa experiencia preciosa. Recuerden, hermanos, el Señor nos ha preservado para llegar a la tierra prometida y para vivir en su presencia. Recuerde, la palabra imposible no pertenece al vocabulario sobrenatural, sino al natural. Y no debemos seguir nosotros dándole a la iglesia solamente lo que ellos desean, hermanos. Yo no lo quiero hacer, me sentiría muy mal delante del Señor. Hay palabras que a veces nosotros como pastores, como servidores de ustedes, tenemos que decirlo. Y esta es una palabra en la que hoy queremos entrar en todo este análisis también con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no debemos de seguir solo dándole a la iglesia lo que la iglesia quiere oír, sino lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, hay que ministrarlo. Y si la Biblia lo dice, hay que trabajarlo en medio de nuestras vidas. Amén. Y si no lo hacemos, hermanos, nosotros vamos a caer en herejía. Por eso es necesario que revisemos los mensajes que hoy se predican mayormente, hermanos. Y cuando uno oye las predicaciones, y cuando uno oye, hermanos, y más en estos días que la tecnología está desarrollando y hay más chance, hay más tiempo. He dicho por varios días que ya el factor tiempo no es un problema. Ya ahora el tiempo existe. Ya ahora sí hay tiempo. Amén. Pero las predicaciones y las cosas que salen, hermanos, a veces son bien heréticas, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana victoriosa se ha vuelto la vida victoriosa del hombre, no de Dios. Entonces uno oye, hermanos, otra vez, prédicas y oye mensajes de gente, de hermanos que, ¿verdad? Que son también famosos, ¿verdad? Pero que lo que están predicando es la vida cristiana victoriosa, pero se ha vuelto la vida victoriosa del hombre, no de Dios. Eso es lo que es solo una adaptación religiosa de buscar el ser el número uno. Y entonces a veces, hermanos, queremos ponerle positivismo a algunas cosas que ni Dios se las pone como positivas. Al final Dios lo que dice es que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios no le está poniendo algo positivo y algo negativo. Dios dice, no, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos el nombre del Señor. Amén. El apóstol Pablo estaba citando al profeta Isaías y con estas palabras de estímulo para el creyente. Entonces Pablo les dice, antes bien, les estaba diciendo a estos, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Ahora, Dios ha proporcionado para nosotros una clase de vida y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no nos ha proveído de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana. Dios nos proveyó todas las cosas a nosotros para vivir una vida cristiana. Dios nos ha proveído de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana. Pero hermanos, vivir una vida cristiana en medio de todas las cosas, entendidos que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos, Dios ha vencido al mundo. A mí me cuesta. Me imagino que también a usted. A mí me cuestan muchas cosas. Yo voy camino a la madurez espiritual. Yo todavía sigo caminando. Hay cosas que me cuestan. Soy débil. Tengo una humana debilidad. Pero mi Señor es mi fuerza. Él es mi luz. Él me sostendrá. Él me lo ha prometido. Y con esto que estamos compartiendo, el libro de Josué hace una excelente analogía con respecto a esto. Y por eso, hermanos, es importante que usted, si tiene papel, lápiz, anote. Hay algunas cosas que son importantes siempre anotar. Ahora, la tierra prometida es el paquete completo de los privilegios que disfrutamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Dios nos invita, hermanos. Dios nos invita. ¿Y a qué es la invitación? A conquistar lo que por Cristo ya fue conquistado. Nos invita a conquistar
lo que ya por Cristo fue conquistado. La tierra prometida está ahí, pero debe ser conquistada. Para el pueblo de Israel, la tierra prometida estaba ahí. En la narración de Josué uno puede ver, hermanos, cómo Josué les decía a ellos, tenemos que prepararnos. Y vamos a ir a Josué en el capítulo 1:11 de Josué. Amados y amadas, ¿estamos ahí? Pasad por en medio del campamento, le dijo, y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Note esto, hermano. Note esto. La tierra prometida es el paquete completo de los privilegios que disfrutamos todos los que hemos nacido de nuevo. Este pueblo de Israel estaba ahí, pero oiga la forma en la que Josué habla. Oiga la forma en la que Josué está mandando y enviando un mensaje. Mira, le dijo el Señor, y ese es el que más conocemos, en 1:8, ¿verdad? Le dice a Josué que no se apartará de la boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y lo guardarás, y que harás conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que saldrá bien. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una palabra para Josué, pero es una palabra para usted, porque el Espíritu Santo a nosotros también, a través de la palabra en el Nuevo Testamento, a nosotros nos indica, y lo dije anteriormente, que el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros y que el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a toda la verdad. Es una misma palabra, pero en el verso 11, note cómo lo dice Josué con esa certeza con la que hoy también usted y yo debiéramos de tener, una certeza de que estamos en el propósito de Dios, que hemos sido guardados para un propósito doble, poseer la tierra prometida y vivir en su presencia. Y vean cómo lo dice. Le dice Josué en 1:11, cuando le dijo, pase por el campamento y mándele al pueblo diciendo, note lo que Josué les manda decir, que tiene que decir este hombre. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión. Hermanos, este pueblo había acampado mucho rato delante del Jordán, mucho rato. Habían estado ahí. Y Josué en un momento dado llega y dice, en 3 días vamos a pasar esto. En 3 días vamos a prepararnos porque nosotros vamos a ir del otro lado. Así es como a nuestro Dios le gusta que nosotros también hablemos. Que nosotros no hablemos solamente por tratar de decir que tengo o que soy un hombre de mucha fe. Y que por eso hablo positivo, por eso hablo... No, que las personas puedan y que yo esté claro que yo lo que estoy diciendo lo digo porque la Escritura lo dice. Josué dijo esto porque el Señor le había dicho a él que ellos iban a pasar. Hermanos, y la voz profética aquí es, usted va a pasar, le dijo Josué. Y nosotros también necesitamos entender que hoy Dios nos está hablando. Usted va a pasar de tu situación, usted va a pasar de tu crisis, usted va a pasar de la circunstancia. Esto va a pasar, en el nombre de Jesús va a pasar, como nosotros pasaremos al otro lado, como nosotros pasaremos, hermanos. Esto va a pasar, porque nuestro Dios lo ha prometido. Y en el mundo, aunque tengamos aflicción, confiamos porque Él ha vencido al mundo. Ahora, Josué les dice, vamos a pasar y ustedes van a pasar. Vea el verso 13, que era donde primeramente íbamos a ir. 1:13 de Josué. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Aleluya. ¿Qué? El Señor ya les había dado la tierra. Ellos conquistarían lo que ya el Señor les había dado. Pero la conquista de nosotros implica, hermanos, un mover. La vida cristiana no es una vida que se sienta, no es una vida de confort. La vida cristiana se mueve, se agiliza. Andamos no por vista, por fe. Sí, estamos en momentos difíciles, hay crisis, quizás no hay tanto dinero, quizás al mundo sin trabajo, pero igualmente tengo fe para vivir, tengo fe para predicar, tengo fe para dar, tengo fe para seguir conquistando en el nombre de Jesús y ser un creyente que confío en el nombre del Señor. Aleluya. Vean, hermanos, y las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. ¿Estaré yo apropiándome de todos los recursos que hay en Cristo? Pregunta. ¿Estaré yo apropiándome de todos los recursos que hay en Cristo? Otra pregunta que tiene que ser contestada por usted y por mí es, ¿estoy construyendo una vida llena de poder y fuerza en Cristo, hermanos?
¿Estaré yo construyendo en momentos difíciles? Como hemos dicho estos domingos anteriores y yo lo he dicho, el espíritu de Noé en el tiempo de crisis, el espíritu de Noé en tiempo de crisis construyó el arca. Y el arca fue, hermanos, todo lo que Dios de verdad proveyó y quiso para poder salvar a estos que se salvaron en el arca, 8. Pero ¿estoy yo construyendo una vida llena del poder y en la fuerza de Cristo? Y la otra pregunta ¿es su presencia en mí una realidad? Hermanos, ¿es Jehová Sama en mí una realidad? ¿O solamente yo digo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia? Ah, no, sí, Dios me hizo un milagro. Sí, gloria a Dios por eso. Pero nuestro Dios es más que milagro. Nuestro Dios es más que nuestro proveedor. Nuestro Dios es el que está sentado en el trono rodeado de luz. Nuestro Señor es el que va a venir con su fuerza y su poder. Aleluya. Y las rodillas se tendrán que doblar y las lenguas tendrán que confesar. Jesucristo es el Señor. Eso es vivir en la presencia, en la realidad. No andamos nosotros entonces en temor, andamos en el favor de Dios y en el amor. Ahora, notemos que cuando hablamos de Jehová Sama, de la presencia del Señor, y el libro de Josué que nos hace a nosotros toda esta experiencia, hermanos, de lo que es la tierra prometida y de lo que es su presencia, es necesario ver, y aquí es donde aparecen mis famosos dibujos, ¿verdad? El hombre está definido, usted y yo estamos definidos en dos momentos. O usted está en Adán o usted está en Cristo. El pueblo de Israel en ese momento estaba en Egipto y ese pueblo escogido tenía como promesa salir de ahí para la tierra prometida. Ahora, note esto, hermanos, note esto, porque ¿qué era lo que iba a hacer la diferencia? ¿Qué era lo que iba a enmarcar la diferencia entre estar en Adán y ser un pueblo escogido? El hombre vive, o usted está en Adán o está en Cristo. No hay 2, 3 tipos, 4 tipos de hombres. No. O usted está en Adán o está en Cristo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el arca del pacto, que era la presencia de Jehová, que era Jehová Sama, su presencia, era lo que estaba haciendo e iba a hacer la diferencia. Porque si yo, hermanos, estoy en Adán, yo debo de estar ahora y pasar a ser de Cristo. Yo estaba en Egipto, pero Dios me está prometiendo a mí la tierra prometida. Es lo mismo, el mismo factor. Ahora, notémoslo ahora aquí, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento para nosotros es lo mismo. O usted está en Adán, o usted y yo estamos en Cristo. O usted está en Egipto, o usted empezó el camino de una salvación inicial. Dios dijo a Josué que él entrara y que tomara la tierra. Y le dijo, levántate, Josué, y pasa este Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En Josué en el capítulo 1, nomás en el verso 2, en el 1:2, él le dice inmediatamente ahí, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos esta figura en este dibujito, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando que a través de la cruz histórica, que a través de la cruz de Cristo, es cuando nosotros podemos pasar de un estado a otro estado. Yo antes estaba en Adán, pero ahora, a través de la obra de la cruz, a través de esa cruz histórica, el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, me pasó a mí de Adán a estar en Cristo. Me pasó de estar en Egipto. Me agarró y me trasladó, como dice el apóstol, del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Y me incluye en una salvación inicial. Esta salvación inicial es la que Pedro habla, como esa salvación que inicia. Porque cuando estamos en Cristo, hermanos, a través de la obra de Cristo, que es esa cruz histórica, usted pasó de estar en Adán a estar en Cristo. Y yo también. Y usted pasó de estar en Egipto, en el mundo, a entrar a una salvación. Note que aquí, en medio de todo esto, hermanos, y esto vamos a seguir, por supuesto, ahondando un poco más en el tema,
Ustedes saben que les he hablado, y a los que me están escuchando por primera vez en esta mañana, o si no lo he escuchado, hay tres cruces. Está la cruz eterna, que es la cruz que está dice, antes de la fundación del mundo, en donde el Cordero inmolado, el Cristo de la gloria, dice, este fue el Cordero, aquellas pieles que se le dieron a Adán y Eva como parte del sacrificio desde la eternidad. Y dice que nosotros somos de verdad escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que hay una cruz y que esa cruz es la cruz eterna. Luego vamos a poder ahondar en esto en otro momento. Pero mire esto, hermanos. A través de esto, a través del arca, que era la presencia de Dios para ellos fueron libres del faraón. Ellos fueron libres del faraón, y cuando ustedes recuerdan el escenario, el Señor mandó las 10 plagas. El Señor hizo, ¿verdad?, endurecer el corazón del faraón, y el faraón los dejó ir. Deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. Este pueblo sale, hermanos, específicamente libre del faraón, y entran en el desierto. Ahora, ¿qué era lo que estaba ahí? El Jordán. Esto es parte de lo que significaba el Jordán. Ahí estaba el arca del pacto, hermanos. Y en el arca del pacto implicaba que esto era lo que iba a ser la gran división y la gran diferencia entre aquellos, hermanos, que habían sido libres del faraón, que estaban en el desierto, y los que querían atravesar el Jordán. No todos querían atravesar el Jordán. Había un temor, había un miedo, hermanos. Sin embargo, bueno, Dios viene y hace algo maravilloso. Ahora, cruzar el Jordán es pasar de ser libres del faraón, pero yo tengo que cruzar el Jordán. Y aquí es donde está la figura, hermanos. Yo tengo que pasar del desierto a la tierra prometida. ¿Cómo es que el pueblo de Israel hace esto? Bueno, aquí hay todo un montón de símbolos y figuras en medio de todo esto. Vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de Josué. Y en el capítulo 3 de Josué, nosotros vamos a ver y vamos a encontrarnos, hermanos, con que hay algunas situaciones muy interesantes. Muy interesantes. En capítulo 3 dice, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis que el arca del pacto, aleluya, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hermanos, note la orden. Para cruzar el Jordán habían condiciones. Para cruzar el Jordán y aquí hay una figura, hermanos, aleluya, que es una figura, a mí me ha fascinado siempre, hermanos, poder ver esta sombra, esta figura, poder ver esto, hermanos, cómo Dios desde el principio, desde siempre, Él ha tenido una forma de trabajar con el pueblo. Hermanos, porque nuestro Dios nos hace a nosotros participantes activos en medio de su obra. No es un Dios que sencillamente pudo haber dicho, bueno, pase todo el pueblo, yo voy a abrirles este mar como le abría a Moisés, yo voy a abrir este Jordán, ustedes pasen y los voy a colocar por aquí, ya yo eché a todo mundo, a los heteos, al fereceo, al jebuseo, ya tengo todo arreglado, pasen. No, nuestro Dios nos hace participantes activos en la obra. Son decisiones. Dios nos toma en cuenta por su gracia y su favor. Nos toma en cuenta. Porque muchos no querían ser libres del faraón. En el desierto hubo conflictos. Vamos después en otro momento a verlo. Hubo conflictos en el desierto. Algunos quisieron y no quisieron obedecer la voz de Dios. Otros muchos, y por eso este pueblo era duro de cerviz. Este pueblo murió en su mayoría en el desierto, hermanos, porque no quisieron hacer caso, porque Dios no obliga, Dios invita, y Dios entonces da órdenes específicas y les dice, ustedes aquí van a hacer esto. Y aquí es donde está, hermanos, algo que nosotros necesitamos entender. Cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y cuando los levitas sacerdotes la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una de las cosas que voy a adelantarles es, cuando el arca era tomada, era sobre los hombros de aquellos que eran los oficiales, que eran aquellos que eran los sacerdotes
que estaban ahí, hermanos, ejerciendo en ese momento. Los levitas sacerdotes iban a llevar el arca iba sobre los hombros. Hermanos, y hay una figura que es impresionante. Y si usted se puede imaginar, hermanos, imagínense a 4 hombres de estos hermanos sacerdotes llevando el arca. Lo único que se veía eran sus pies y el arca sobre sus hombros. La cabeza de los levitas no se veía, dándonos el Señor desde ahora un mensaje. Él es la cabeza de la iglesia. Lo que se mira es el arca del pacto. No se mira la cabeza de los sacerdotes. No se mira la cabeza del hombre. Dios nos hace participantes a nosotros, pero Él es la cabeza. Somos su cuerpo, somos su pueblo. Y es necesario querer entonces nosotros seguir las órdenes del Señor. Mirar el arca, pasar al otro lado. Pasar del desierto a la tierra prometida, cruzar el Jordán. Hermanos, y aquí sigue, y nosotros vamos a estar estudiando esto, porque aquí hay palabra de Dios para nosotros, por supuesto. Porque aquí cuando dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hay que marchar en pos del arca del pacto. Hay que marchar en pos de Jesús. Hay que marchar en pos del evangelio de Jesucristo, del evangelio de la sanidad, de la santidad, del poder de Dios, de la gracia, de la misericordia y de lo que la palabra a nosotros nos dice. El evangelio de verdad. No que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Hay un solo evangelio. Jesucristo es el Señor. El Nuevo Testamento a nosotros nos va a hablar de seguir en pos de la santidad. Nos va a hablar de seguir a la cruz de Cristo. El mensaje que está ahí, hermanos, arraigado en la palabra. Josué le dijo al pueblo en el verso 5, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aleluya. Santificados porque Jehová mañana hará maravillas entre nosotros. Y yo quiero dejarles esto aquí en el pensamiento. Santificados. Hermanos amados, Iglesia, Centro de Enseñanza y Discipulado, santifiquémonos en el nombre de Jesús. Miremos a la cruz, miremos al mensaje de Dios, miremos al evangelio de Jesucristo, miremos a la santidad, miremos a la gracia y la misericordia del Señor. Miremos, hermanos, al mensaje de que está escrito en la palabra. No torzamos las escrituras. Miremos quién es la cabeza de la iglesia. Porque aquí es donde nos vamos a asegurar que nosotros vamos a poder pasar. Los recursos que Dios va a prometer, hermanos, son con las promesas de Dios, van a venir las provisiones de Dios. Si nosotros vemos esta misma figura en el Nuevo Testamento, y voy a terminar con esto, hermanos, es ver la cruz eterna, es ver la cruz histórica, y es poder ver, hermanos, cómo nosotros estamos en Cristo, tenemos una salvación inicial. Ellos fueron libres del faraón y estuvieron en el desierto. Nosotros hoy estamos en Cristo y tenemos una salvación inicial. Nosotros tenemos otra cruz que se llama la cruz interna, que es la cruz de la obediencia, que es la cruz en la cual Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, y aquí es donde viene el evento, en donde yo puedo pasar de estar en Cristo para que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. Pasar de una salvación inicial a una salvación presente. Hay un mensaje poderoso en medio de todo esto y vamos, como dije, a ahondar en medio de todo esto, hermanos. Y lo vamos a hacer Dios primero en la segunda parte. Apenas tocamos, hermanos. Apenas estamos quitándonos los zapatos para atravesar el Jordán. Y sé que Dios nos va a llevar a ese camino. Sé que Dios nos va a llevar con la enseñanza, hermanos, porque creo que es tiempo de realzar que Jesucristo es el Señor, que Él es la cabeza. Creo que es el tiempo y es lo que el Espíritu a mí me ha hablado en mi corazón. Él tiene respuesta si Él es el Señor. Él tiene respuesta si Él es cabeza de tu hogar. Él tiene respuestas a tu matrimonio. Él tiene respuestas a tu vida, a la mía, a mis crisis, a mis situaciones, a mi enfermedad, si Él es cabeza. Porque cuando Él es la cabeza, esto va a funcionar. Si Él es el Kyrios, Él es el Señor de tu casa, el Señor de la iglesia, el Señor del mundo, Él tiene respuesta, hermano. Pero nosotros necesitamos establecer a Cristo como la cabeza. Como lo vimos el domingo pasado, resurrección es Cristo resucitado, es Cristo siendo la cabeza. Aleluya. Y vamos a tener la segunda parte, voy a ahondar en esos otros 3 círculos que apenas, como dije, toqué con respecto a la parte de cruzar el Jordán. Entonces, recuerde, guardados para un propósito doble, la tierra prometida, su presencia. Vamos a seguir el viaje a la tierra prometida.
Vamos a ver también el gran alcance de su entrega. Vamos a ver el lugar de los recuerdos. Vamos a ver algunos principios, hermanos, que están esbozados aquí. Vamos a ver que las promesas de Dios vienen, las provisiones de Dios. Que todo lo que el Señor Jesús hizo es mío en la conversión, pero yo tengo que poseerlo, hermanos, en el nombre de Jesús.